Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el epicentro donde desentrañamos los misterios, las idas y venidas, y sobre todo, los latidos que mueven el mundo de nuestras celebridades favoritas. Hoy, queridos amigos, nos sumergimos de lleno en un tema que ha encendido las redes sociales, un torbellino de rumores, especulaciones y susurros que ha mantenido a medio mundo en vilo, con el corazón latiendo al ritmo de la expectación. Hablamos, por supuesto, de la figura que hoy nos ocupa, Can Yaman. Ese actor turco que con una facilidad pasmosa, ha logrado conquistar corazones a nivel internacional. Su carisma arrollador, esa mirada intensa que parece leer el alma y su porte de galán clásico, lo han convertido en un ícono global. Todos sabemos que Can Yaman es un hombre que atrae miradas, un imán para los flashes de las cámaras y, por consiguiente, un foco constante en las noticias más jugosas del corazón. Su vida personal, como era de esperar, es analizada con lupa por la prensa rosa y, por supuesto, por sus miles de seguidores, quienes siguen cada uno de sus pasos con devoción. Pero la pregunta que hoy nos desvela, la que ha provocado un auténtico aluvión de comentarios, búsquedas febriles en Internet y debates acalorados en todos los foros, es una muy concreta y cargada de intriga. ¿Quién es la mujer que ha logrado robar el corazón de este cotizado soltero? ¿Quién es la afortunada que ha conseguido capturar la atención y el afecto de Can Yaman? Prepárense porque hoy vamos a desplegar todas las alfombras, a desgranar cada pista, cada susurro, cada indicio que nos acerque a la respuesta de esta intrigante pregunta. Y si aún no lo han hecho, si este es su primer encuentro con nuestro canal, les invito encarecidamente, con la calidez que nos caracteriza, a que se suscriban. Un simple clic les asegurará no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones, manteniéndoles al día de todo lo que sucede en el fascinante, a veces caótico y siempre apasionante mundo de las celebridades. No querrán quedarse fuera de ninguna de nuestras revelaciones. Como decíamos, la vida amorosa de Can Yaman ha sido objeto de un escrutinio casi milimétrico. Desde relaciones que acapararon portadas durante semanas, que compartieron momentos de felicidad pública y que parecían destinadas a durar para siempre, hasta romances más discretos, más esquivos a la luz pública. Su corazón ha sido un constante objeto de análisis. Hemos sido testigos de idas y venidas, de rumores que se disipaban tan rápido como aparecían, y de confirmaciones que nos dejaban con la boca abierta. Sin embargo, las últimas informaciones, los rumores que flotan en el ambiente de las redes sociales con una intensidad inusitada y las apariciones públicas más recientes apuntan en una dirección muy clara, o al menos, nos brindan pistas lo suficientemente sólidas como para sentar las bases de nuestra investigación de hoy. Hablamos de una conexión que parece haber trascendido la esfera de una simple amistad o una relación pasajera. Parece que Can Yaman, ese hombre que hasta hace poco era sinónimo de soltero codiciado y con una agenda social siempre repleta, ha encontrado en alguien especial un refugio. Un lugar donde su corazón, a menudo expuesto al ojo público implacable, parece haber encontrado la calma, la serenidad y, sobre todo, la felicidad genuina. Durante mucho tiempo, y esto es algo que muchos recordarán, los rumores sobre Can Yaman se centraban casi exclusivamente en posibles parejas dentro del mundo de la actuación. Compañeras de reparto con las que compartía pantalla, con las que la química en escena era innegable, se convertían automáticamente en el foco de las especulaciones. Y es algo natural, ¿verdad? La cercanía en los rodajes, las escenas de amor que roban el aliento, la intensidad de los proyectos cinematográficos y televisivos, todo ello puede ser un caldo de cultivo perfecto para que nazcan sentimientos, para que la ficción se mezcle peligrosamente con la realidad. Pero la persona de la que hablamos ahora, la que parece haber capturado su atención de una forma más profunda y quizás, definitiva, no pertenece a ese círculo cercano del set de rodaje. Y eso, queridos amigos, hace que la historia sea infinitamente más interesante. Nos habla de una conexión que trasciende el ámbito profesional, de una conexión que nace en la vida real, lejos de los focos, de los guiones y de las tramas preconcebidas. La pista principal, esa que ha hecho saltar todas las alarmas en nuestro radar de noticias del corazón, y que ha sido el motor principal de nuestra investigación de hoy, apunta directamente a una figura pública de renombre en Italia. Sí han oído bien, Italia. Ese país donde Can Yaman ha logrado una popularidad estratosférica, donde es adorado por su talento, su magnetismo y su innegable atractivo. Y la mujer en cuestión, la que parece haber conquistado al galán turco, es nada más y nada menos que Diletta Leotta. Para quienes aún no es ten familiarizados con este nombre, Diletta Leotta es una figura mediática de primer nivel en Italia.
Reconocida periodista deportiva, presentadora de televisión y una personalidad con una gran relevancia pública, su nombre resuena con fuerza en el país transalpino. Es conocida no solo por su deslumbrante belleza, sino también por su profesionalidad incuestionable y su personalidad carismática, capaz de cautivar a audiencias masivas. Ha trabajado en importantes cadenas de televisión italianas, cubriendo eventos deportivos de gran calibre y demostrando una destreza y una desenvoltura que la han consolidado como una de las caras más visibles del panorama mediático italiano. Su presencia en la vida de Can Yaman no ha pasado desapercibida, y los indicios de que su relación es algo más que una simple amistad son cada vez más sólidos, se acumulan y se fortalecen con cada nueva aparición. Hemos sido testigos de cómo Can Yaman y Diletta Leotta han sido vistos juntos en diversas ocasiones. Al principio, estas apariciones eran marcadas por la discreción, por encuentros que la prensa intentaba captar con el sigilo de los cazadores de primicias. Eran pequeños detalles, una mirada fugaz compartida en un evento, un comentario sutil en redes sociales que para los ojos entrenados de los fans y los periodistas, daba pie a la especulación y alimentaba los rumores. Pero con el paso del tiempo, estas apariciones se han vuelto cada vez más evidentes, más audaces, rompiendo gradualmente el velo de la discreción. Hemos sido testigos de paseos románticos por las calles de ciudades italianas, de momentos compartidos en eventos públicos donde la complicidad era palpable, e incluso, de algunas fotografías que, aunque no eran oficiales en el sentido estricto del término, dejaban muy poco lugar a la duda sobre la naturaleza de su conexión. Cada una de estas apariciones ha sido diseccionada, analizada hasta el último detalle por miles de fans y por expertos en la materia, todos buscando la confirmación, la evidencia irrefutable de que esta relación es real, sólida y, quién sabe, quizás duradera. Y lo que hemos encontrado, lo que se percibe en cada imagen, en cada gesto, es un asterisco química innegable, una complicidad que traspasa la barrera de la pantalla y de la distancia. Pero, ¿qué es lo que parece haber unido a dos figuras tan prominentes y mediáticas como Can Yaman y Diletta Leotta? Más allá de la atracción física, que en ambos casos es innegable y ha sido objeto de admiración general, parece haber una conexión a un nivel mucho más profundo, el personal. Ambos son figuras públicas que entienden a la perfección la presión mediática, las exigencias de sus respectivas profesiones y la constante necesidad de mantener un delicado equilibrio entre su vida privada, que a menudo se convierte en pública, y su carrera profesional. Quizás sea esa comprensión mutua, esa empatía innata ante las particularidades y los desafíos de sus vidas tan expuestas, lo que ha fortalecido su vínculo y ha solidificado su relación. Además, ambos poseen una personalidad fuerte, magnética y carismática, lo que sugiere, sin lugar a dudas, una relación llena de energía, de pasión y de momentos vibrantes. Las voces que hablan de que la relación se ha consolidado de manera significativa en los últimos meses son cada vez más insistentes. Las noticias sobre su posible noviazgo comenzaron a intensificarse a principios de este año, y desde entonces las apariciones conjuntas, tanto planeadas como fortuitas, han sido cada vez más frecuentes, dejando pocas dudas en el aire. Hay quienes afirman que se conocieron a través de un círculo de amigos en común, un encuentro casual pero propicio. Otros sugieren que fue en un evento social de alto perfil, donde la chispa saltó entre ambos. Lo cierto es que independientemente del origen exacto de su encuentro, la llama parece haberse prendido con una fuerza considerable, y las evidencias de ello son cada vez más claras. La forma en que se miran, la manera en que se apoyan mutuamente en sus respectivos trabajos, la naturalidad con la que comparten momentos, todo ello sugiere una relación seria, consolidada y con un futuro prometedor. Es importante recordar, y esto es un dato clave que alimenta nuestras hipótesis, que Can Yaman ha sido siempre un hombre muy abierto sobre sus deseos de formar una familia en el futuro. En diversas entrevistas a lo largo de su carrera, ha expresado en repetidas ocasiones que busca una pareja con la que compartir su vida de forma estable, con la que construir un hogar y sentar las bases de un futuro compartido. Y si los rumores que lo vinculan con Diletta Leotta son tan contundentes como parecen, podría ser que finalmente haya encontrado esa persona especial que tanto anhelaba. Ella, por su parte, es una figura respetada y admirada en Italia, cuya profesionalidad, carácter y atractivo la convierten para muchos en una candidata ideal para compartir la vida con alguien de la talla y el calibre de Can Yaman. Por supuesto, en el vertiginoso y a menudo impredecible mundo de las celebridades, siempre existe un halo de misterio, una posibilidad de sorpresas que pueden cambiar el curso de los acontecimientos de la noche a la mañana. Pero en este caso particular, las evidencias son abrumadoras y se acumulan de manera constante.
Los viajes de Kanyaman a Italia se han vuelto significativamente más frecuentes en los últimos tiempos, y en muchas de estas ocasiones, su estancia coincide con la presencia de Diletta Leotta en el país. Hemos tenido acceso a fotografías de ambos disfrutando de momentos íntimos, compartiendo cenas en restaurantes de moda, paseando por las pintorescas calles de ciudades italianas, y lo más importante, se les ve genuinamente felices. La felicidad en los ojos de una persona, especialmente cuando esa persona es una figura pública tan observada y analizada como Kanyaman, es una de las pistas más claras y convincentes que podemos obtener sobre el estado de su corazón. También es importante destacar que a pesar de la inmensa atención mediática que rodea a ambos, Kanyaman y Diletta Leotta han intentado, en la medida de lo posible, mantener cierta privacidad en su relación. No han buscado activamente el foco de las cámaras en todos y cada uno de sus encuentros, lo que sugiere que valoran su espacio íntimo y desean construir su relación en un ambiente de cierta calma y serenidad, lejos del escrutinio constante. Sin embargo, el amor, especialmente cuando involucra a figuras tan queridas y seguidas a nivel mundial, siempre encuentra la manera de salir a la luz, de hacerse visible. Y en este caso, ha sido a través de la suma paciente de pequeños detalles, de apariciones oportunas y de una química que es tan evidente que traspasa las pantallas de televisión y las páginas de las revistas. En conclusión, la mujer que parece haber logrado robar el corazón de Kanyaman, la que ha capturado su atención y su afecto de una manera tan profunda y visible, es la carismática y talentosa periodista deportiva italiana Diletta Leotta. Las pistas que hemos recopilado son numerosas, convincentes y se refuerzan mutuamente, apariciones públicas conjuntas que han ido ganando en frecuencia y confianza, una química palpable que se irradia en cada fotografía y vídeo, y un creciente interés mutuo que se ha hecho evidente para el deleite de sus seguidores y para el asombro de quienes seguían la pista de su vida amorosa. Ambos comparten una vida bajo los intensos focos de la fama y la presión mediática, un factor que sin duda les proporciona una comprensión única y profunda de las respectivas circunstancias y desafíos que enfrentan en sus carreras. Kanyaman, como hemos mencionado, ha expresado en numerosas ocasiones su deseo de estabilidad y de formar una familia, y si las señales son tan claras como parecen, ha encontrado en Diletta Leotta una compañera ideal, una conexión especial para construir un futuro juntos. La confirmación oficial de esta relación, si llega, sin duda marcaría un hito importante en la vida del actor, consolidando aún más su presencia en Italia, ese país que lo ha acogido con tanto cariño, y quién sabe, quizás abriendo nuevas y emocionantes puertas profesionales y personales en su ya deslumbrante carrera. Y hasta aquí nuestra investigación de hoy, queridos amigos. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje al corazón de Kanyaman y de los misterios que, hasta ahora, rodeaban su vida amorosa. Ha sido un verdadero placer desentrañar estas pistas, conectar los puntos y acercarnos a la verdad junto a ustedes. Ahora, la palabra pasa a ustedes. Me encantaría saber qué opinan. ¿Creen que Kanyaman y Diletta Leotta forman una pareja ideal? ¿Tienen alguna otra teoría, alguna información exclusiva o algún detalle que quieran compartir con nuestra comunidad? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección destinada para ello. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus valiosas aportaciones. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado intrigante, informativo y entretenido, no duden en darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que sean fans acérrimos de Kanyaman o que simplemente disfruten de las historias del corazón y de los misterios del mundo de las celebridades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y están disfrutando de nuestro contenido, les invito una vez más, con la mayor de las cordialidades, a que se suscriban a nuestro canal. No olviden activar la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo que publiquemos. No querrán perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos desvelados y más historias apasionantes. Gracias por acompañarnos y por ser parte de esta increíble comunidad.